y cuando sale el señor Junca a decir que tenemos un sistema electrónico vetusto, eso todavía agrega más agua sucia al vaso. Tenemos con nosotros en el día de hoy al licenciado doctor Boris Barrios, reconocido abogado y ex fiscal electoral, que es una figura clave en el análisis del proceso electoral, en este caso sobre la declinación de Melitón Arias, las implicaciones en las elecciones, en la situación de José Raúl Molino, en la forma que se está comportando o está operando el Tribunal Electoral actual. Le damos la bienvenida a don Boris Barrios. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación y a la orden. Bueno, Boris, le quería agradecer el que estuviera con nosotros desde la perspectiva de un ex fiscal electoral. Podríamos conversar brevemente sobre cuál es su opinión sobre la situación actual con respecto, por ejemplo, a la declinación del candidato Melitón Arrocha y la gran conversación que ha habido en redes sociales sobre si tiene o no tiene que devolver los dineros, sobre que si eso no es producente en este momento, porque ya hay, me imagino que hay, ¿cómo se llama? Boletas ya impresas y más allá de la situación digamos, de sorpresa política, que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. ¿Cuál es su opinión en términos generales sobre la situación, digamos, técnico-legal de esta decisión de Melitón Arrocha? En primer lugar, gracias por la invitación. Empiezo por aclarar que es una situación novel, poca que yo recuerde no se había dado antes de una declinatoria de candidatura, porque de eso se trata. Y caso es que la declinatoria de candidatura no está prevista en el Código Electoral ni en la Constitución, así es que simplemente se trata de un hecho de una decisión política no prevista legalmente. Eso plantea dos situaciones. Una vez hecha la declaración por parte de Melitón, le quedaría a Melitón, aunque ya lo ha dicho, que no presentara la renuncia formal por escrito ante el Tribunal Electoral, de lo cual el Tribunal Electoral tendría que publicar en el boletín oficial la renuncia y el candidato tendría, en su condición de candidatura independiente, tendría que devolver, primero hacer el informe de gastos y segundo devolver dinero del subsidio por la renuncia. Él ha dicho que no va a renunciar y entendiendo, mira, yendo un poquito más allá, no he conversado en ningún momento con el señor Melitón, pero siendo abogado y conociendo las consecuencias, una renuncia del señor Melitón a la candidatura por el partido País implicaría una afectación a las candidaturas de diputados, alcaldes y representantes, porque queda una campaña sin cabeza, pierde el partido País. Se compromete el propio partido, ¿no? El propio partido se compromete, pudiera ser que ni siquiera puedan subsistir como partido, doctor Barrios. Así es, de eso se trata. Porque recordemos que el voto de presidente, el voto que se destina a los partidos y que además hace depender las candidaturas al Parlamento Centroamericano. Así que puedo pensar. Ahora, el otro elemento es que recordemos que Melitón no es miembro del partido País, es abanderado del partido País, así que Melitón no tendría la facultad de llamar al partido a reunión para la toma de ese tipo de decisiones. Así que yo tengo que presumir de manera legal que la decisión de Melitón ha sido una decisión personal, porque él no tiene la capacidad de vincular al partido en su toma de decisiones. Él simplemente es un abanderado del partido, no es miembro de su estructura, ni siquiera es miembro del partido. Así que todos estos elementos, si hubiese sido yo el que tomaba la decisión, hubiera tenido que entrar en ese tipo de consideración. Sí. Entonces, al no presentar renuncia formal, puedo declinar mi candidatura en carácter personal hacia Martín Torrijos y pedir los votos para Martín Torrijos bajo las explicaciones que Melitón ha dado,
pero no renunciar por todas las consecuencias legales que ello implicaría y la afectación al partido y una situación muy difícil, faltando bueno, en también, estos momentos me 3 imagino que ha días sido muy para práctico. las elecciones. Así es, me imagino que ha sido muy práctico la decisión de no renunciar, porque eso inmediatamente lo pone en la obligación de presentar cuentas y devolver dinero. Yo creo que eso en la vida práctica no lo haría nadie, no se va a afectar directamente él, porque la economía, estamos hablando de más de $800,000, casi 1 millón a nivel individual, ya no como también sumado a país. ¿Usted no cree que esa va a ser una de las grandes análisis que dentro de todas las cosas que han sucedido aquí, ahora vamos a pasarlo a lo del señor Mulino, han estado sucediendo? Hay aparentemente bastantes huecos o vacíos en la legislación electoral, en este caso en particular, porque son cosas que no se habían dado antes y no cabería aparentemente responsabilidad para el señor Arrocha de afectar a un partido que también ha tenido la responsabilidad de inscribirse, de buscar sus adherentes y de presentar ahora digamos, una propuesta que se ve afectada por la decisión del señor Melitón, que tenía un compromiso por lo menos, y que ese compromiso de alguna manera no está tipificado en la propia ley y aparentemente eso no lo obliga a nada. Es correcto. Después, mira que yo soy del concepto de que los enemigos de Melitón van a criticar a Melitón por la razón que sea, los adversarios de Melitón lo van a cuestionar. Pero mira que yo en lo personal elogio la no renuncia y la decisión, porque si yo me ubico en esa posición, lo menos quiero ser agradecido. En la vida hay que ser agradecido. Yo creo que la actitud de Melitón, a pesar de que ha declinado su candidatura a favor de Martín Torrijos, no ha sido irresponsable con el partido ni con la oferta electoral del partido País, porque no la ha dejado, no la ha tirado. Simplemente, ok, yo sé que no voy a ganar, yo sé que no tengo la estructura para ganar las elecciones, me voy con el que creo que puede ganarla, pero tampoco voy a ocasionarle perjuicio al partido. Entonces, frente a este escenario, yo creo que hay un sentido de responsabilidad política en ese aspecto. Yo en lo personal lo elogio, sé que hay sectores que han estado cuestionando y que devuelva el dinero y que devuelva la plata, pero aparte ha habido una actividad política. Yo creo que en esto es muy difícil ser objetivo en el análisis político porque las pasiones son malas consejeras. El amigo Toto Álvarez ha obviamente expresado su estupor ante la situación y también ha tomado posición como partido, como dirigente político de ese partido a favor de la candidatura del señor Mulino. Así que tenemos un candidato que va por un lado y un partido que apoya que va por el otro, aparentemente. Así es, después acabas de tocar uno de los puntos que yo creo que hizo crisis también a lo interno. Así es. Ya el señor Toto había manifestado que pues, estaba apoyando o que se inclinaba o simpatizaba con otro candidato de otro partido. Entonces, si yo soy candidato en la posición de Melitón y el presidente del partido que me está abanderando dice que simpatiza con otro candidato, ¿yo cómo quedo? Entonces, aquí el análisis debe ser objetivo, pero bueno, en política las pasiones, bueno, vuelvo y repito, son malas consejeras, pero aquí hay de parte y parte. Entonces, frente a cada uno, yo creo que deberíamos de ser lo más objetivo posible en el análisis. Doctor Barrios, es importante ver el tema del señor Mulinos. Varios abogados constitucionalistas y conocedores de la realidad de la Constitución, de la letra menuda, dicen que hay sustracción de materia en el tema del señor Mulinos, que ha recibido una demanda de inconstitucionalidad sobre su candidatura. Me gustaría saber usted qué piensa como exfiscal del Tribunal Electoral y qué piensa además de esta situación que está causando, a mi juicio, un estupor innecesario dentro de la campaña política que está llegando a su fin. Mi querido Alexis, mira, yo soy un académico, 30 años de docencia universitaria, he escrito textos de constitucional, pero yo he sido muy parco en este debate, porque vuelvo y repito, las pasiones en materia política es la peor consejera.
Y he escuchado tantas opiniones que me da que te digo, ¿para qué voy a opinar al respecto? Cuando hay tantas opiniones de gente que nunca ha practicado el constitucional y hoy va a hablar de interpretación constitucional. Y yo no opino sobre lo que no sé. He aprendido una regla de mi vida, no opinar sobre lo que no sé. Y en materia académica yo no dicto clase ni opino sobre una materia sobre la que no he escrito. Por eso tengo mis textos. Entonces creo que es lo que me da la autoridad académica moral para dar clases y para opinar. Pero he escuchado tantas opiniones de gente con opiniones tan interesadas que ya no sé si mi opinión tenga algún valor desde el punto de vista académico que la pueda dar. En materia constitucional, hablar de sustracción de materia me resulta un shock ideológico a mi propia formación, porque sustracción de materia se aplica dentro del marco de los procesos ordinarios o de los procesos judiciales ordinarios, donde hay un debate de partes, un debate de intereses, y donde las actuaciones de las partes pueden conllevar entonces a que ya no hay nada que debatir porque ya se resolvió el problema. Pero en materia constitucional, donde lo que se debate es la tutela y protección de derechos, indistintamente, mira que unas prácticas viejas que ha tenido la Corte, cuando son de casos de alto perfil político, es incluso no fallar el caso en el marco del ejercicio político de un gobierno, sino fallarlo después que ese gobierno ha terminado sus funciones, porque en las influencias políticas siempre están allí. Pero hablar de sustracción de materia a mí no me da. Y lo voy a decir de manera sencilla, porque me ha llamado la sorpresa de gente pensante que ha manifestado la opinión al respecto. Pero yo no la concibo en el marco del derecho constitucional, donde la Constitución, en la Corte, en el marco de la tutela y protección y de la integridad de la Constitución, debe siempre pronunciarse para los efectos de dejar constancia o que el fallo sirva, porque se habla de erga omnes para todo el mundo, para el cumplimiento y la obligación del fallo. Aparte de ello, partir de sustracción de materia, porque las elecciones empezaron, es que le he escuchado a algunos, pero si los votos se van a contar es el 5 de mayo. Que ha habido voto adelantado. Ese voto no se ha contado siquiera. Veámoslo, don Boris, desde el punto de vista del Tribunal Electoral, ¿no debieron dejarle esa decisión a la Corte Suprema de Justicia cuando recibió esta demanda? Nunca antes, que yo recuerde, no sé si usted recuerda, ha habido una situación parecida a esta, donde todo el tema, digamos, de materia electoral, la atención por lo menos, y en una decisión importante, se traslada a la Corte, y la Corte, como usted bien dice, en este caso sí está siendo presionada por las realidades políticas, quiere decidir dentro de unas horas el destino de un candidato político. ¿El Tribunal Electoral no era suficiente autoridad como lo ha sido siempre? Después, las influencias, como dices tú, no solo son políticas, son de factores económicos y de poder a lo interno. Yo no quiero estar en el zapato de los señores magistrados. Debe ser una situación difícil desde Disberto, desde los cuatro vientos, de confrontación de intereses económicos, políticos y de sectores de poder. Y sí, en lo que tú te refieres, mira, la crítica empezó, la situación, bueno, si nos vamos a la situación de inestabilidad política y electoral que hemos tenido, eso se inició desde la sumisión de un proceso judicial a un candidato que culminó con un debate en materia electoral, que fue el primer gran error que cometió el Tribunal Electoral, meterse en la interpretación constitucional sobre el principio de especialidad, y después de eso ha venido dando de tumbo en tumbo en torno a las decisiones, y eso nos ha llevado a una inestabilidad política. Podemos hablar en este escenario de inestabilidad política en base a la cual se van a celebrar las elecciones del próximo domingo, de la permisibilidad que ha tenido el tribunal incluso por las campañas sucias y negativas
de los mismos candidatos, por una parte, de la incertidumbre hasta el último momento en torno a quienes van a integrar la tarjeta de votación, la boleta de votación, el desborde de las redes sociales, que es un abuso a la libertad de expresión y que el Tribunal Electoral no ha tenido la capacidad de establecer un mecanismo de control. Y la decisión incierta de la Corte en estos momentos, faltando 3 días para las elecciones, en torno a una candidatura. Entonces, pero al final, cuando el Tribunal Electoral pudo, bajo el mandato constitucional, de tener y la facultad de interpretar y aplicar la ley electoral, en vez de haber dictado un auto o una resolución poniendo un candidato, porque el que puso el candidato fue el Tribunal Electoral, y ese es el cuestionamiento que se hace mediante la demanda de inconstitucionalidad, en ese marco de interpretación y aplicación de la ley electoral pudo haber abierto un compás y decirle al partido político: te doy una semana para que dentro de la estructura del partido político tú convalides una candidatura, la candidatura del señor Mulino, y designes un candidato a vicepresidente para cumplir con el texto constitucional. Y yo creo que por más demandas de inconstitucionalidad que se le hubieran presentado al Tribunal Electoral, estaba dentro de sus facultades. Pero lo que hizo el Tribunal Electoral fue dictar un acuerdo o una resolución poniendo un candidato. Y eso es lo que se cuestiona en la demanda de inconstitucionalidad, porque eso ha venido desde el punto de vista de algunos, y quiero ser objetivo en este análisis, sin un elemento de parcialidad y solamente plantear académicamente el debate, omitió el respeto a los estatutos que establecen un procedimiento, a la ley que establece un procedimiento, y entró en confrontación con el texto constitucional. Y es por eso que estamos en este debate de si dejan correr al señor Mulino o lo declaran inconstitucional. Creo que fue el Tribunal Electoral el que se equivocó en la toma de decisiones, y eso es lo que tiene en estos momentos la inestabilidad y la inseguridad política y electoral, frente a la cual vamos a depositar el voto el próximo 5 de mayo, que todavía no sabemos quiénes van a integrar. El magistrado Junca, hemos leído al magistrado Junca, en la prensa, prácticamente quejándose o señalando una falencia en el área computacional o sistemas tecnológicos del tribunal, un aspecto que siempre había sido de alguna forma elogiado en otras campañas, y en vez de hacerlo en el marco de los compañeros de sus compañeros digamos, de organización con los otros magistrados, lo hace en un medio de comunicación. Y por el otro lado se suspende la práctica común de demostrarle al público, a la opinión pública, a los electores, cómo está funcionando el voto, digamos, que se cuenta a través de la tecnología. Y eso, si lo conecta con lo que sucedió con las boletas, son muchas cosas sucediendo en el Tribunal Electoral que no son agradables, no son comunes, porque el tribunal había sido, como quien dice, la institución que ha garantizado durante todos estos años la posibilidad de que el voto se resguarde y sea, digamos, respetado la voluntad popular. ¿Qué opina usted de la operativa del Tribunal Electoral actual? Hay mucho temor de que estas situaciones desemboquen en algo raro el próximo domingo 5. Alexis, creo que todos los panameños tenemos esa gran preocupación de que la inseguridad, la inestabilidad electoral en la que estamos, producto de la incerteza en las decisiones que ha dictado el Tribunal Electoral. Y mira, diciendo todavía en las malas salidas de los señores magistrados del Tribunal Electoral, porque cada vez que se escucha a uno de los magistrados hablar en público, en vez de apacar o de dar seguridad, da inseguridad por su actitud, por lo que dice, por lo que plantea. Y las últimas salidas de los magistrados han sido, no quiero entrar a un calificativo cierto, pero han proporcionado una percepción inadecuada al ciudadano de una inestabilidad en materia del Tribunal Electoral. Y cuando sale el señor Junca a decir que tenemos un sistema electrónico vetusto, eso todavía agrega más agua sucia al vaso, y nos preocupa
Nosotros no tenemos la cultura, no tenemos una gran cultura política y menos tenemos la cultura del voto electrónico. El electorado panameño desconfía del voto electrónico. Nosotros no somos un país tecnificado, tecnológico, como ha sido en otros países. Costa Rica nos lleva cancha en materia electrónica. Y aquí se preguntan por qué recientemente un gran emporio electrónico se establece en Costa Rica, porque es que Costa Rica hace mucho tiempo montó un programa electrónico para ciudadanos que no lo ha hecho Panamá. Nosotros tenemos sectores del país donde esa cultura todavía no ha llegado. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.